Buenas tardes, Sergio. Acá. Como ustedes vieron por ahí, lo que estamos viendo, ¿cierto?, es cómo este Aristóteles, ¿cierto?, nos muestra ya la forma de entender el mundo. ¿Ya? Para poder entender el mundo, ya, o las cosas que nos rodean, los sucesos, se habla del ser, ¿cierto? Cuando hablamos de que una cosa es, ¿ya? Por ejemplo, el árbol es un árbol, ¿cierto? El es hace referencia a esto. Yo soy de esta forma, ¿cierto? Ese soy también hace referencia a esto. Entonces, para poder entender esto, ya hay que verlo de estas 6 categorías. Estuvimos viendo lo que es sustancia, estuvimos viendo lo que es accidente, y también vimos lo que es materia. ¿Mm? ¿Qué me podrían decir de la sustancia? ¿Qué le quedó sobre la sustancia? ¿Qué les quedó sobre el accidente? No importa si dicen en distinto orden, yo no tengo ningún problema, eso no es problema. ¿Y qué fue lo que quedó dicho sobre la materia? ¿Qué me pueden decir ustedes? Los escucho. Sobre la materia, profe, lo que entendí yo, de que algo, usted mostró una taza o un objeto, que queda, siempre va a quedar, digamos, el objeto en sí. Le quiebre una oreja a usted, la haga pedazo, siempre va a ser igual, digamos, no va a cambiar. También puso un ejemplo usted con el cuerpo de una persona, si le faltaba una extremidad, algo, va a quedar, siempre va a ser igual, no cambia o no. Eso es lo que entendí yo. Se fue el audio. No, yo estoy bloqueado, yo estoy muteado, no me había desmuteado. Ya. Estaba hablando en el aire yo. Sí. Ya. Sí, lo que usted dijo, ya, eso de que haga los cambios que haga, ¿cierto? Esto no va a cambiar, ¿cierto? El objeto no cambia, ¿cierto? Lo de la oreja, lo de las piernas, los brazos, ¿cierto? Todo. Eso es la sustancia, ¿ya? Lo que no cambia, ¿ya? Es eso que es el objeto no cambia. Ejemplo, lo que, claro, yo el objeto que había mostrado que era el tazón, ¿cierto? La sustancia de ese objeto es ser tazón, ¿ya? El tazón, la esencia del tazón, ¿ya? Esa sería su sustancia. Los accidentes, como bien dijo, ¿cierto? Son cosas que yo le puedo sacar, ¿ya? O le puedo agregar a ese objeto y no va a cambiar esta sustancia, aunque la saque y aunque agregue otras. La sustancia sigue siendo la misma. No va a cambiar en nada. Por lo tanto, ahí dentro de los accidentes vamos a tener que, claro, hay ciertas partes que no van a estar. Por ejemplo, van a haber otras categorías, otras ideas de categorías como por ejemplo el color, ¿ya? Los colores son accidentales, ¿ya? Si no me equivoco, habíamos utilizado también definiciones técnicas, ¿ya? Cuando les dije que escribieran sobre qué es lo que vamos a entender por sustancia, ahí decía algo como lo que existe en sí mismo. ¿Mm? Los accidentes habíamos dicho que eran lo que puede existir en otro, o lo que existe en otro. En esta cosa puede ser la forma, el color, detalles, ¿cierto? Eh, y en la materia, de lo que está hecho algo. Eso es lo que debiésemos tener por esos 3 conceptos. Sustancia, lo que existe en sí; accidente, lo que existe en otro; y materia, de lo que está hecho algo. Hasta el momento, ¿dudas? Ya. Entonces, como ustedes ven ahí, yo les hablaba que estos conceptos yo los agregaba en 3 grandes grupos. Eso va a depender también de cómo lo entiendan las otras personas, porque van a haber otras personas que estas las van a entender en 2 grupos, ¿ya? Y puede que en una categoría entre solamente la sustancia y el accidente,
Y en la otra categoría, porque solamente están divididos en dos grandes grupos, va a estar materia, forma, acto y potencia. ¿Ya? En este sentido, cuando hablamos de, de la forma, ¿ya? Lo vamos a entender con esta descripción técnica que hace referencia a la composición que tiene la forma, la materia, ¿ya? Eh, Dicho de otro modo, la distribución, ¿ya? Que tiene la materia y que lo hace ser de una forma determinada o de un estilo determinado, ¿ya? La forma siempre lo vamos a entender como la distribución de la materia, ¿ya? Cómo esa materia está distribuida. Y ahí en algunos aspectos de este entender de esta forma, vamos a ver, por ejemplo, los cuerpos geométricos, ¿ya? Pero también van a entrar otras características, ¿ya? Como por ejemplo ciertas características de, de uso que podríamos decir, ya que características que incluso tienen los seres vivos, ya que no tienen que ver solamente con la forma ovalada, eh, de circunferencia, de esférica, ¿cierto? Que tienen que ver con todo ese plano de la geometría, ¿ya? La forma no hace referencia solamente a la distribución en sí de la materia, sino que también a cómo se comporta también parte de esa materia. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que no sé, un animal es un depredador, ¿ya? Eh, Se habla de una especie de cómo es ese ser vivo, ¿ya? Entonces, el cómo es, ¿cierto? Recuerden que la palabra es, hace referencia al ser, entonces el cómo es, que es el comportamiento de algo, también se puede vislumbrar una forma, ¿ya? La forma de ser de alguien. ¿Mm? Por eso también se habla desde lo que es el comportamiento. ¿Mm? Entonces vamos a entender la forma desde estos dos aspectos, ¿ya? Desde lo material, que tiene que ver con la distribución, ¿cierto?, de la propia materia en sí, pero también de la distribución en el comportamiento que tiene este ser. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Y ahí podríamos hablar, y vamos a sacar un poquito más adelante, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la personalidad de alguien. ¿Ya? Y después vamos a entrar en el campo de la psicología, ¿cierto? Y vamos a describir lo que es la personalidad. Pero de aquí nace esto, ¿ya? De aquí nace esta idea de la personalidad, por la forma, ¿cierto? No sé si hay alguna duda con respecto a este concepto de la forma. Ya. Y por último, tenemos este grupo, ¿cierto? Ustedes que ven acá, el grupo que tiene que ver con la temporalidad del objeto del ser que estamos observando, ¿ya? Cuando hablamos de acto, hablamos de el estado presencial, ¿ya? El actual. Cuando hablamos de actual, estamos hablando del hoy, ¿cierto? En este instante, en este minuto. Por lo tanto, el acto siempre va a hacer referencia a qué constitución temporal tiene ese ser en particular ahora, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le mostraba el tazón, ¿ya? El acto de ese, de ese objeto se puede entender de muchas formas. En ellas en sí, la primera es que es el acto de ser un tazón en sí, y vamos a entenderlo como un objeto que vamos a utilizar para alimentarnos, ¿cierto? Para beber ciertos líquidos. Eso es lo que es en acto. Y en potencia, ¿ya? Y en potencia, hace referencia, no les dije cuáles serían las palabras técnicas, y en potencia eh, podrían ser los posibles seres ya en futuro, otras funciones que se le pueden dar. Ya, aquí, en la actualidad, no hablamos de potencia, pero sí hablamos de reciclaje. Y el reciclaje, por ejemplo, viene desde la potencia, porque
Cuando yo, por ejemplo, veo un tazón, yo lo que tengo que ver, ¿cierto? El objeto que yo les mostraba en la clase anterior, lo que tengo que ver en potencia son sus posibles formas futuras, ¿ya? Posibles otras formas futuras. ¿En qué otros aspectos lo puedo utilizar? ¿Ya? ¿Qué otra forma puede tener? Eh, ¿Podrá cambiar quizás su sustancia? ¿Ya? O quizás no. Pero tiene que ver simplemente con cómo yo lo puedo utilizar más adelante. Puede que ese mismo tazón, ¿ya? Más adelante, un par de segundos más adelante, ¿cierto? Que era lo que a lo mejor yo no le he mostrado a ustedes, yo lo podía estar utilizando como un pisapapeles. ¿Por qué? Porque lo pongo sobre, ¿cierto? Acá el cuaderno que yo tengo, para que mi hija no me dé vuelta las hojas. Entonces, eh, una potencia podría ser algo utilizado sin cambiar su sustancia, ¿cierto? Podría ser utilizado como un pisapapeles, ¿ya? Para que esto no se me mueva. Pueden tener otras formas, ya pueden tener otros usos, pero aún así su sustancia no va a cambiar, como por ejemplo, si yo le mostrara otro tazón, ¿ya? Que los otros tazones también pueden ser utilizados como lapiceros. No sé si se alcanza a apreciar por ahí. Pero ¿deja de ser tazón? Claro que no deja de ser un tazón. Su sustancia no ha cambiado. Pero un posible uso diferente, ¿cierto? Una posible existencia diferente, ¿ya? Sin cambiar su sustancia, la vamos a conocer como potencia, y en este caso puede ser como un... eh, eh, no me acuerdo cómo les dije que se llama este aparato. Como una lapicera, o un lugar donde yo puedo reunir los lápices, o los plumones, o los materiales. Hasta podría convertirlo en un florero, ¿cierto? En un florero. Quizás cuántos otros usos, ¿ya? No estamos observando ahí, ¿ya? Todo por este concepto de potencia. Acto, ¿cierto? En el presente, ahora, ¿ya? Potencia, posibilidad de ser algo. Esa es la definición técnica de potencia. Posibilidad de ser algo. El acto, su definición técnica sería eh, perfección actualmente habida, ¿ya? O cómo es el objeto ahora, en este instante, o el suceso, el fenómeno. ¿Quedan claras estas 6 características del ser de Aristóteles? Porque estaba hablando, y son muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del ser de Aristóteles. Sustancia, accidente, materia, forma, potencia y acto. ¿Mm? Sustancia, lleguésemos ya a conocer, accidente, entender, ¿cierto? Según la explicación, la materia de la clase pasada, ¿cierto? Forma, con la que ya comenzamos, acto, ahora, y potencia, posibilidades de ser. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profesor. Ya. María Loreto, también están publicando en el chat de acá del WhatsApp, ya están publicando, además de las cápsulas, ¿cierto? Que estos videos que nosotros podemos ver, que los profesores nos preparan, ¿cierto? En este caso de filosofía que los prepara el profe Ernesto. También se están grabando las clases, y por lo menos la clase de la semana pasada, las 2 clases de la semana pasada ya están publicadas con los links, también en un documento, también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Sobre YouTube, ¿ya? ¿Pudieron ver las clases? ¿Pudieron ver las cápsulas, chiquillos? Sí, profe, yo las vi por lo menos. Ya, Sergio. ¿Y las clases también las viste? También, YouTube también vi la de matemática. Ah, qué buena, qué buena. Ya, Muy ya, buenas, pero todas buenas. ya. Que esa es la idea, pues, chiquillos, esa es la idea, ¿ya?
En este mismo sentido, vuelvo a insistir, por favor, vean las cápsulas y vean las clases, ¿ya? Porque yo entrego harto contenido, ¿cierto? Explico con muchas cosas y incluso hasta con experiencias personales, pero el profesor Ernesto, además, también va agregando otras cosas, ya que a mí en las clases se me van quedando, ya, y bueno, y por lo central, que usted, vuelvo a insistir, el pensamiento de un sujeto, ¿cierto? La hora de un sujeto no se puede reducir a un par de minutos, ya, a 60 minutos, o a una hora, ¿cierto? Y 15 minutos, que es más o menos lo que estamos teniendo por clase y por cápsula. Muy amplio. Entonces, exactamente, es muy amplio. Entonces, siempre igual se nos van a ir yendo cositas. Por eso es que ustedes siempre tienen que ir buscando en Internet, ¿ya? En Internet está todo, ¿ya? Por eso es que pierdan el miedo, pidan ayuda, ¿ya? Si es que no saben. Así que háganlo nomás, ¿ya? Busquen la información, métanse en los documentos, vean los links, vean los videos, para que vayan quedando las cositas claras. Si hay semanas en las que yo no me voy a conectar, igual vean los videos ya, porque van a estar siendo publicados y precisamente esos videos y esas cápsulas son para eso. ¿Ya? Sí, nosotros sabemos que no todos se van a poder conectar. Sí, porque por el tema de trabajo, cualquier problema a veces no puede, y con eso Sí, uno queda como más claro. ya. Sí, pues. Claro, eso es lo que da la clase online, pero también lo importante es que como queda en video, ¿cierto? Yo puedo retroceder si no entendí algo. Entonces, para volver a entender, intentarlo, para la gente que no lo ha entendido todavía, ¿ya? Puedo retroceder el video y volver a verlo. Entonces, ahí voy a tratar de ir quedándome con conceptos. Estos los pueden ir viendo varias veces, ¿ya? Varias veces, no es necesario una sola vez, ¿ya? Pero ahí van buscando su forma. Ven, ahí, mire, sin querer estoy utilizando de nuevo los conceptos. Van buscando su forma, ¿cierto?, de estudio. Tiene que ver con una acción propia de ustedes, con una pauta de comportamiento. Ya, visto eso entonces, con respecto a estas 6 características de Aristóteles, si yo ahora les pido a ustedes, y que me escríbanlo en el chat, quiero verlo escrito en el chat, de cada uno de ustedes, ¿ya? La materia, la forma, la sustancia, el accidente, la potencia y el acto de un lápiz. Quiero que pongan ahí en sus cuadernos, ¿cierto? Entonces, si ya entendimos estos conceptos, quiero que pongan... Miren, muchas gracias por eso de lo de las cápsulas. El profesor está preguntando qué cosas pueden ustedes decirles al profesor para que sea más clara la cápsula. Si no están quedando claras, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede hacer el profesor Ernesto para que le quede más claro? Vayan escribiéndole y aprovechen de utilizar el chat, ¿ya? Los demás compañeros, ¿ya? Porque voy a dar unos 5 minutitos y voy a ir preguntando para que me digan la sustancia, ¿cierto?, de este lápiz que yo estoy mostrando, que es un lápiz Bic de color rojo, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes me digan la sustancia, los accidentes, potencia, acto, materia y forma. Vayan escribiéndolo ahí en el chat. Sustancia, accidente, materia, forma, potencia y acto. Ya, ahí como lo ven en el chat, ¿cierto? De un lápiz
quiero que ustedes me digan la sustancia de ese lápiz, el accidente de ese lápiz, la materia de ese lápiz, la forma de ese lápiz, la potencia de ese lápiz y el acto de ese lápiz. Así como ustedes lo ven ahí en la presentación, ¿cierto? Esas características, estos 6 categorías de un lápiz. Ahora, si alguien lo quiere hacer de manera verbal, ¿cierto? De manera oral, ya, no tengo ningún problema, lo escuchamos. Pero los que no quieran lo pueden escribir. ¿Ya? De aquí, Víctor, por supuesto, exactamente, muy bien con la sustancia. Continuamos con la siguiente, Víctor. Los demás pueden ir agregando cositas ahí, chiquillos, también. Según esas 6 categorías que ustedes ven ahí. Mientras tanto, vamos a ir viendo, vamos a ir a hacer una transición más adelante, ¿cierto? De contenidos que vamos a tener, porque acá nos estamos enfocando netamente a lo que es la psicología misma, perdón, la filosofía misma, ¿cierto? El origen de la filosofía. Y si ustedes se han estado dando cuenta, el por qué hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo ciertas cosas, tenemos ciertas frases, manejamos ciertas teorías, ¿ya? Es porque estos sujetos, ¿ya? Nos enseñaron, ¿cierto? Nos heredaron estas formas de pensamiento. Y es por eso que nosotros somos así hoy. No es algo fortuito, no es por suerte, no es por algo antojadizo que estamos viendo a estos sujetos. Si ustedes recuerdan, aquí en lo que fue sustancia, accidente y materia, la clase pasada yo le hablé de una experiencia personal, ¿cierto? Con mi madre y lo más probable es que en algunos familiares también lo tengan. Entonces, esto hoy día se puede seguir utilizando y hay que entenderlo de la forma como corresponde para que esos problemas, ¿cierto? Que nosotros tenemos, como por ejemplo el hecho de sentirnos menos mujer si tenemos que operar una mama, ¿cierto? O personas que se sientan menos porque no tienen un brazo, un dedo, ¿cierto? Una pierna. Cambiar porque hoy día se habla del cambio de la palabra discapacidad, ¿cierto? Por capacidades diferentes. ¿Por qué se insiste, por ejemplo, en algunos ambientes del cambio del concepto de alumno por el concepto de estudiante? No es simplemente por una cuestión de una pelea, ¿ya? O de una discusión antojadiza, ¿ya? Tiene que ver por esto, lo que entendemos por sustancia, accidente, materia, forma, potencia y acto. Ya, ¿cuáles serían los accidentes de ese lápiz? De ese lápiz Bic. ¿Cuáles serían los accidentes? ¿Qué le puedo yo agregar? ¿Qué le puedo yo quitar sin que cambie esa sustancia? Como bien lo dejó escrito Víctor Carrasco. ¿Qué cosas yo le puedo agregar y qué cosas le puedo yo sacar, ya, a ese lápiz que no va a ser... Como que se le acabe la tinta, profe. Muy bien, Vanessa. La O tinta, que por sea de otra ejemplo. forma. Como por ejemplo, ¿qué forma? A ver. Más grande. Pero ¿cómo lo O agrandaría? esa es la materia. Puede ser. Es que esa modificación se puede hacer. Pues recuerda la oreja de la taza. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Que la cambiábamos Claro. de otra materia. Del joystick. También, sí, del manguito del joystick, sí. Pero aquí en el lápiz, ¿cómo sería? Eh, ya, pero el Pau Cárcamo, que se le rompa el bolígrafo. El bolígrafo se refiere a a la punta, a la puntita acá, donde está el bolígrafo. Ah, ya, ok.
claro, si se le rompe eso de ahí, ¿dejaría de ser un lápiz? No deja de ser un lápiz, ¿ya? Aunque no lo utilicemos, ¿cierto? Aunque no lo ocupemos, no deja de ser lápiz, ¿ya? Que se le acabe la tinta, ¿cierto? Como también lo había dicho Vanessa, ¿cierto? Eh, Cambiarle el color de tinta, muy bien, María Loreto, exacto. O sea, ahí ya vemos que la tinta es completamente un accidente. Entonces, por ejemplo, nosotros, claro, si nos falta un riñón, ¿cierto? Si nosotros donamos un riñón o nos tienen que sacar un riñón, ¿cierto? Vamos a quedar con otro. En ese sentido nosotros nos vamos a cambiar, no vamos a dejar de ser nosotros, como les decía en ese minuto también, o sea, vamos a tener que tener más cuidado, sí, eso sí, mucho más cuidado, obvio, por el cuento de salud, pero no vamos a dejar de ser nosotros. Por eso también es súper importante que la gente entienda que eh, aquí en esta relación de entender los accidentes, la sustancia, cuando nosotros nos vestimos, no nos vestimos, que las operaciones, qué tipo de ropa nos ponemos. Como por ejemplo, Roxana, ¿qué estado? Ya, pero ¿en qué sentido? Ya, ahora es un estado físico, ¿cierto? Pero ¿a cuál? ¿Se refiere al estado de la materia o a otra cosa? Ya. Ahora, ahora, eso sí, aquí quiero hacer una aclaración. Si yo derrito, ¿cierto? Si le aplico calor a este lápiz, ¿cierto? Y se derrite, ¿ya? Eh, hasta qué punto, y muy buena tu punto, Roxana, me acordaste de algo. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que es un lápiz? ¿Ya? ¿Y hasta qué punto yo puedo decir deja de ser un lápiz para convertirse ya en un montón de plástico cocido, recocido o derretido, como quieran llamarlo? Profe, ¿Sí, Víctor? el lápiz deja de ser el lápiz, o sea, hablando de que se pueda fundir hasta que esta materia pierda la forma. Eh, sí, hasta cierto punto sí, pero por eso, o sea, hasta dónde, y ahí es donde nosotros debemos ser como, dónde yo pongo la línea, ¿cierto? El margen, dónde yo pongo la regla. Profe, ¿Qué es lo que yo voy a utilizar como margen para decir, aquí es un lápiz, pero después de este punto deja de ser un lápiz? Si pienso, por ejemplo, en el momento en que yo lo estoy derritiendo. Vanessa, algo no sé si iba a decir. hasta que ya no puede cumplir su función como el lápiz, yo creo. Podría ser un punto, sí, podría ser un punto. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si por ejemplo delante dijimos, ¿ya? Que si yo le saco la tinta, ¿cierto? Si la tinta se le acaba, en ese caso, ¿cierto? Estamos quitando algo que es material. Si le saco la tinta, deja de escribir, ¿cierto? Va a dejar de escribir. Entonces, al dejar de escribir, ¿deja de ser un lápiz? No, Entonces, muy bien, Pau. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Acá Víctor nos está diciendo, ¿cierto? Que a lo mejor derretirlo hasta cierto punto en donde ya o sea, pierde la forma total. La forma total. O sea, ya no es este, ¿cierto? Objeto cilíndrico. O sea, ya en realidad no es cilíndrico porque tiene otra forma. Nombres que ahora en este minuto no me recuerdo. Pero que la punta es una parte cónica, es ahuecada, ¿cierto? Pero eh, hasta dónde, ¿cierto? Qué calor, que yo lo pueda incluso hasta doblar porque ya el plástico está tan blandito, ¿cierto? Ya parece algo acuoso, ¿cierto? Pareciera que ya se convirtiera en algo líquido, pero antes de ese punto líquido, ¿hasta qué punto yo puedo decir que es un lápiz? ¿O simplemente es difícil de ver esa línea?
¿Puedo definir yo si es un lápiz? Si deja de tener la tinta, si yo lo derrito, ¿hasta qué punto deja de ser un lápiz? Eso que le decía yo, de hasta que deje de cumplir su función o no. O sea, que ya no sea apto para cumplir su función porque si está derretido ya obviamente no va a ser un lápiz, puede ser un montón de plástico. Claro, cuando ya está derretido, ya estamos, como dice María Loreta, ¿cierto? Como nos dice Vanessa. Claro, sería un lápiz derretido, ¿cierto? Pero parte de su función puede ser considerada como limitante, sí y no. Por eso les decía esto de que si, no sé, por ejemplo, otro uso que no es de lápiz, otro uso que no es de lápiz, ¿cierto? Le saco la tapa, le saco la tripita, ¿cierto? Le saco esta parte de acá atrás, pesco un papelito, ¿cierto? Lo moldeo y lo hago expulsar, ¿cierto? De un extremo al otro del lápiz. O por lo menos del contorno de lo que era un lápiz. Entonces, la pregunta es, ¿qué transformaciones yo le puedo hacer a este sujeto? ¿Ya? Porque yo incluso ahora lo puedo volver a su estado original, pero antes lo ocupé como otra cosa. ¿Dejó de ser lápiz en ese minuto? Que tiene que ver con eso de la utilidad que los Profe, compañeros nos decían. ¿Sí, Sergio? pienso yo que hasta que deja de cumplir su función ya no es lápiz. Hasta que se derrite, como dice usted, que se funda, Exacto. Eso es pierde ya una. la forma, el cuerpo, no sé. Exacto. Esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos entender de que la sustancia cambia. ¿Ya? Mm. Cuando la sustancia cambia, ¿ya? Cuando el lápiz deja de ser en sí, ¿ya? Una de las características es su función. No es la única, ¿ya? Pero sí es la función. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, ojo que aquí también, por favor, no me lo vayan a malentender, ¿ya? Porque en este aspecto también hay que tener bastante cuidado. Cuando a una persona, hoy día, por ejemplo, lo que se habla en ética, ¿cierto? Lo que se habla, sobre todo en la ética médica, ¿ya? En esto de qué consideramos, cómo consideramos la vida, ¿ya? O el sobrevivir, qué es lo que es propiamente tal de la existencia de vida de una persona, a lo mejor también aquí consideramos la funcionalidad, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay situaciones en personas que, eh, por ejemplo, se les declara la muerte cerebral. La pregunta aquí, y tiene que ver con esto, ¿cierto? ¿Deja de ser persona la que está ahí con muerte cerebral? Bueno, lo que yo entiendo No, es que ¿Sí, Sergio? cuando una persona tiene esa muerte cerebral, que no no soy muy experto en el tema, digamos, de acuerdo a lo que yo entiendo, a mis capacidades, pienso que él está como, o sea, es la persona, pero está como desconectada del mundo, pienso yo que es como una planta, no sé, por decirlo de alguna manera. Ya, pues si usted se fija con lo que usted ha dicho, tiene que ver un poco como con la funcionalidad de la persona. O sea, ¿la persona está funcionando así? No, porque usted de cierta manera lo mismo lo está asimilando a otro ser, como una Claro. planta, ¿cierto? Como un objeto. Entonces, Sí, continúe. sí, porque yo entiendo que una persona que está con muerte cerebral ya está como durmiendo, ya no está en este mundo, por decirlo de alguna manera, no está conectado, está como desconectado, eh, ¿cómo se dice? Sí, psicológicamente o psíquicamente, está el cuerpo nomás. Ujú. Sí, de hecho, de ahí es a lo mejor lo que ustedes pueden entender ahora, de por qué a veces es tan complicado entender esta idea, porque aparte, eh, cuando ya veíamos las primeras preguntas, ¿cierto? La pregunta del Arjé, ¿cierto? ¿Recuerdan los presocráticos? La pregunta del Arjé. Aquí ya comenzaron a salir ideas que tanto Platón como Aristóteles ya recogen,
Y vemos cositas que tienen de estos sujetos, como por ejemplo, ya veíamos en Platón, ¿cierto? De la dualidad alma-cuerpo, ¿cierto? Lo que es algo material y lo inmaterial, ¿ya? Una composición de la realidad que se divide en esos dos ámbitos. Aquí en Aristóteles también lo vemos, ¿ya? Estamos hablando de algo, pero de una forma diferente, ¿ya? De una perspectiva distinta, porque aquí vemos la materialidad, ¿cierto? Porque hablamos, por ejemplo, la funcionalidad, ¿cierto? En cosas, ¿ya? Habla de la materia misma, ¿cierto? Habla de la forma, pero el cuento está en el acto, en la potencia, sobre todo en lo que es la sustancia y los accidentes. Cuando habla de sustancia, casi está hablando como del alma de las cosas, ¿ya? Lo mismo que el accidente, ¿ya? El accidente pertenece, ¿cierto?, a lo material, pero en definitiva también se transpone como en algo que no es material. Lo mismo que, que la forma, cuando hablábamos de la forma de ser de alguien, ¿ya? O sea, hablaba tanto materialmente, ¿cierto? La distribución de la materia, pero también de algo que no es material, con acciones. Entonces, en los seres humanos, cuando aplicamos esto, debemos considerar hartas cosas. Entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la materia, el cuerpo, ¿cierto? Y las células y todo el tejido vivo y todo lo demás, y todo lo que tiene que ver con lo material. ¿Ya? La forma ahí verá el cuerpo, ¿cierto? Extremidades, tronco, cabeza y todo lo demás, cuello. Pero cuando hablamos de sustancia, cuando hablamos de accidentes, pero sobre todo con sustancia, aquí nos estamos refiriendo a la esencia de ese sujeto. Y aquí hay que considerar no como cosas separadas, sino como todo junto. Tanto su cuerpo como su forma de ser, sus frases, ¿cierto? El cómo lo dice, lo que dice, sus acciones. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está con muerte cerebral y eso no se puede traducir en acciones, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Lo dejamos de considerar como persona entonces? No, Lo yo asimilamos con un objeto porque no está haciendo nada. O sea, la forma de ser no se está manifestando. Es como si estuviésemos durmiendo, ¿no? Simplemente. Incluso es más, ¿cierto? Porque incluso durmiendo no se puede mover. Nosotros cuando dormimos, la gran mayoría, ¿cierto? Nos movemos en los sueños, nos movemos de un lado para otro de la cama, hay movimiento incluso. Pero una persona con muerte cerebral en algunos momentos. Entonces, algunos van a considerarlo eh, como, como que ya dejó de ser la persona, ¿ya? Precisamente por esa línea que a veces nos dificulta, ¿ya? Decir, aquí cambió su sustancia, dejó de ser, ¿ya?, esa persona. O sea, ojalá, pero bueno, todos vamos a pasar en algún instante por eso, ¿cierto? Vivir la muerte de algún ser querido. Pero, por ejemplo, mi padre, si tiene muerte cerebral, ¿cierto? Y va a estar ahí tendido en la cama, él va a dejar de ser en ese minuto, ¿cierto? Porque no se manifiesta. Pero van a haber otro grupo de personas que van a seguir pensando que independiente, que no se traducen las acciones de él, ¿cierto? Su sustancia, ¿ya? Por lo menos hay algo de su sustancia que está depositada en esa esencia, que por lo menos esa materialidad tenía, ¿ya? Al momento de vivir, ¿cierto? De realizar estas acciones. Y por lo tanto, va a seguir siendo persona. ¿Mm? Porque de la misma forma ocurre cuando es al revés, ¿ya? Cuando nacemos. Aquí lo estoy hablando solamente desde el aspecto de la muerte, ¿ya? Pero falta el otro lado, que es el aspecto de cuando estamos recién naciendo. ¿Mm? Por si acaso. Aquí van a salir algunas corrientes que van a ser tildadas hasta como casi hasta de aberrante, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas nos van a decir que esos seres que vienen, ¿cierto?, que tienen acciones, ¿cierto?, que se manifiestan con 3 años de repente con unos llantos bien manifestados, ¿cierto? Que ojalá la Tierra nos tragara, o u otras situaciones. Incluso hay gente que llega hasta los 12, ¿cierto?, años, pero con complicaciones más grandes.
Y van a decir, ese sujeto no es una persona todavía, es un ser humano, pero se está formando como persona, todavía no es. Es decir, todavía no logra su sustancia. ¿Ya? Y aquí va a estar la pelea eterna. Claro que sí, claro que sí, pero el cuento es que se está desarrollando. Ahora, porque se esté desarrollando, ¿quiere decir que no la voy a tratar como persona? Porque si bien todavía no tiene esa habilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Que es lo que un poco nos entrega la conciencia y la independencia de, ahí yo puedo decir que ese sujeto tiene un pensamiento por sí mismo, ¿cierto? A acciones que se pueden traducir por sí mismo, no es solamente causa, consecuencia o acción, reacción, si lo hablamos dentro de la ciencia. Entonces, ¿cómo lo considero yo ahí, aquí, ¿cierto? Si es un bebé, como bien lo plantean en el chat, es un niño, ¿cierto? Pero más adelante igual. ¿Cómo lo hacemos en este aspecto de la muerte? ¿Ya? Por eso es tan complicado hablar en ética, ¿cierto? Y sobre todo en ética médica, esto de la eutanasia, de la distanasia, concepto que algunas personas ni siquiera lo habían escuchado hablar. ¿Ya? Eutanasia, acortar la vida; distanasia, alargar la vida más de lo necesario, ¿ya? O que se sustente por sí mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las líneas que nos van a decir esto es de esta forma y aquí deja de ser? Aplicando lo que es la teoría del ser de Aristóteles, ¿cierto? En lo que es la sustancia, accidente, materia, forma, potencia y acto. O sea, ¿en qué momento yo dejo de considerar esto como un lápiz, ¿ya? Y paso a considerarlo como basura o como algo derretido, como plástico derretido? ¿Cuál es el margen? ¿Ya? En el caso de nosotros, ¿cuál es el margen que a nosotros nos dice que nosotros no somos? Yo no voy a ser Juan Andrés Cornejo Valenzuela si me cortan un brazo. Ahora, si me cortan las 4 extremidades, si me sacan el corazón, me ponen un corazón, un marcapaso, si chuta, en vez de cerebro ahora tengo implantes electrónicos, en vez de... O a lo mejor el cerebro está, sí, el corazón sí, pero esqueleto quizás no. Entonces, ¿sigo siendo persona o no? Que es un poco lo que retrataba, ¿ya? Lo que es la literatura, esta historia de Frankenstein, ¿ya? Esta historia de Robocop, ¿cierto? En el cine. O sea, ¿los consideramos personas? ¿Los consideramos máquinas? ¿Los consideramos como aberraciones? ¿Los consideramos? ¿Cómo los consideramos? ¿Cuál es la línea divisoria hoy día con respecto a esta teoría? Papi, Eh, mami, ya, de ahí voy. no, papi. Amor, de ahí voy a ir, ¿ya? Entonces, aquí con esto de la teoría del ser de Aristóteles, la pregunta es esa. Vámonos haciendo. La sustancia de este lápiz, como ustedes bien lo dijeron, es ser un lápiz. Lápiz. Los accidentes, puede ser la tapa, porque si yo le saco la tapa, ¿cierto? Se me pierde, que muchas veces nos pasa eso. La tapa era un accidente, no deja de ser un lápiz. Si se le va hasta otra parte de la casa, si yo le voy sacando partes de la materia, ¿cierto? Que era lo que algo discutíamos más atrás, no deja de ser lápiz. Es más, me voy a quedar solo con la tripita, ¿cierto? Me voy a quedar solo con la tripita. Ahí están viendo. Pregunta, ¿deja de ser un lápiz? Yo puedo seguir escribiendo con esto, ¿no? Aquí sí, puede seguir. ¿Cierto? Puedo seguir. Si le saco otra cosa, ¿podré seguir considerándolo un lápiz? Al sacarle ¿cuánto se llama esa pieza que tiene El la bolígrafo. única que es claro? Ya, a lo mejor igual se puede escribir, no bien, pero se va a poder escribir igual al sacarle claro que se va a desparramar la tinta. Claro. Entonces ahí ya de cierta manera tenemos que ir pensando, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? A lo mejor, si no se desparrama, o si se desparramase,
¿eso significa que lo dejó de considerar como un lápiz? como un lápiz como Que tiene tal. que ver con, claro que tiene que ver con su función también, ¿cierto? Claro, pues yo decía que Ya, cuando ya cumplir la función que está hecho el objeto, no sé, pues, ya claro, no es el lápiz cuando ya no cumple la función. claro. Cuando hablamos de materia, por ejemplo, aquí tendríamos que hablar de distintas materias, o sea, mínimo tres. ¿Cuáles serían esos tres materiales de lo que está hecho este lápiz? Tinta, polietileno y metal, tiene también partículas de metal. Exactamente, exactamente, sobre todo en la parte del bolígrafo. ¿Qué forma? La forma tiene redonda porque trae una bolita, creo eso, una bolita. Y el lápiz no es redondo, es como cónico, no sé, por decirlo de una manera, la Es forma de que, alguno. claro, tiene diferentes formas porque en todas partes no es igual. No, ¿Ya? Y aparte también tiene distintos tamaños, entonces también eso hay que considerarlo y dejarlo claro también. Ojalá a lo mejor con un dibujo, para los que se manejen con lo que es el dibujo, a lo mejor puede hacer quedar más claro con eso también. ¿Ya? Eh, ¿Cuál sería el acto de este lápiz? sí, el acto de que se ¿Qué está escribe, haciendo ahora en el presente este lápiz? está escribiendo, así como está en este minuto, o sea, no Claro, está pero escribiendo, ¿qué está pero me refiero presentando? sirve para escribir. Eh, Perdón, Ahí alguien dijo está, otra cosa. ya, Ya no por ahí. Sí, tiene que ver también con el escribir. O sea, el acto de este lápiz, en este minuto, ahora, no es ser un lápiz en sí. O sea, está haciendo un lápiz, pero no porque está escribiendo, sino porque me Está está funcionando como, presentando exacto, cómo es su como un modelo. ¿Ya? claro, se está objetando, ¿Ya? ¿o no? Entonces, perdón, ¿cómo, Sergio? Se está objetando, Observando, sí, pues estamos opinando del exacto, bolígrafo, y porque lo están observando. lo estamos Al, al- observando, claro, o sea, al estarlo observando, lo están utilizando como un modelo también. O sea, también, al mismo tiempo se le está dando distintas funciones, no es una sola. No deja de ser lápiz, pero ahora se le está utilizando como modelo, porque claro. a lo mejor, si yo tuviese el pelito más largo, me puse el lápiz para tomarme el pelo, Bien. ¿cierto? Entonces ahora no lo estoy utilizando como un lápiz en sí. ¿Deja de ser lápiz? No, No, pues no está dejando de ser lápiz. Pero ahora como acto no lo estoy ocupando como un lápiz, sino como lo estoy ocupando como un sujetador de pelo, ¿cierto? claro. Como, no sé cuál es el nombre técnico, chiquilla, que ustedes utilizan de estos palitos nos damos vuelta al pelo, ¿cierto? Y lo Un enterramos en el tomapelo, pelo, ¿no? claro, con el que se hacen los tomates o los moños. O algo parecido. Palito nomás, Claro, lo conocemos por palitos, ¿cierto? El palito del pelo, como palito chino, no sé. claro. Pero ahí le estamos dando Otro, otro uso, ¿ya? Sin ya, dejar de ser lápiz. otro sentido, no sé. A eso se refiere con el acto. ¿Ya? El acto Ah, siempre es el cómo se ve, cómo se observa, cómo se utiliza en el presente. La potencia tiene que ver con el futuro, posibles otros usos. ya, Si ahora yo lo estoy utilizando, ¿cierto? Porque ahora estoy escribiendo, ¿cierto? Ahora, de hecho, estoy mirando acá la agenda que yo tengo acá al lado, y aquí yo estoy escribiendo con el lápiz. Ahora lo estoy utilizando como un lápiz. ¿Qué otro posible uso puede ser? Lo puedo utilizar como el palito para el pelo, ¿cierto? Como un arma para lanzar dardos de papel con salida, que es lo que hacen los chiquillos en la sala de clase, y de ahí yo me agarro, por ejemplo, con algunos, y les digo, aquí, chiquillos, aquí está la materia, ¿cierto? ¿Ya? Otro uso puede ser utilizado quizás también como, ¿qué otra posibilidad puede ser? Como para los que saben esto de podar árboles, ¿cierto? Y de cuidar el campo, ¿cierto? Lo voy a enterrar en una maceta, ¿cierto? Y hacer que la planta crezca, para que crezca derecha, la voy a amarrar a como un puntal que le llaman para que no se enchueque el árbol. como puntal, por ejemplo. ¿Puede ser utilizado como puntal? Sí, por supuesto. ¿Necesariamente va a dejar de ser un lápiz?
No, si a lo mejor lo conservo, ¿cierto? Y dura, después lo saco de ahí, del puntal, porque después voy a tener que poner otro puntal, ¿cierto? Sí. Entonces, lo saco de ahí y ahora ya lo utilizo como lápiz. ¿Qué otro uso puede tener? Profe, ¿Sí? los drogadictos lo usan para aspirar drogas. Yo también le iba a decir, pero no quise. No, pero si está bien, pues sí, sí, de hecho, así, claro, no lo quieren decir porque, claro, socialmente cuando asociamos cosas negativas, no las queremos decir, pero También, díganlas, también, sí, también. precisamente por algo sucede eso, ¿ya? Porque ellos son capaces de ver la potencia de los objetos. Y es como una bombilla también, no sé. Una bombilla, mira, María Loreto también repujador puso. Sea, se pueden ver otros exactos. Por eso es que los sobre que Aristóteles nos plantea, y pueden imaginarse 1000 otras formas de ver un simple objeto. Imagínense, aquí ya cuántas cosas hemos dicho, 5, de uno solo, y de uno que es bastante simple. Eso le iba a decir una cosa, un objeto tan simple. Y así es como nosotros hemos llegado hasta el día de hoy a utilizar un computador, porque la gente Profe, utiliza esta categoría de potencia. ¿Sí, Víctor? consulta, que he perdido. Dale. ¿Deja o no deja de ser lápiz una vez que se funde, que pierde la forma de lápiz? Sí, pues deja de ser. Deja de ser. Por lo Deja de tanto, ser un lápiz. sí, los objetos son y dejan de ser. ¿Ya? Ok. Porque, por ejemplo, para poder fabricar un lápiz, ¿ya? Para poder fabricar un lápiz, tú primero tienes que considerar otras cosas antes. Porque poliuretano, ¿ya? Viene en cápsulas, si no me equivoco, cuando se fabrica el lápiz. ¿Ya? Y estas cápsulas tienen que derretirlas, pasar por unas máquinas, las forman, ¿cierto? Les dan la forma con la materia, pero antes de darle esa forma del lápiz con esa materia, esa misma materia tenía otra forma, otro estilo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se convierte, no sé, la arena en vidrio o el cemento en una estructura, el Sólido, barro sí. en un ladrillo o en una teja? ¿Me entienden, no? Sí, se No. entiende. A eso es lo que yo quiero llegar después ahí. ¿Cómo nosotros somos capaces, o sea, de entender de que las cosas son de una forma, ¿cierto? Por eso hablamos del ser, ¿ya? Y después pueden ser de otra cosa completamente distinta. Es porque aplicamos estas categorías según Aristóteles, ¿cierto? Nosotros entendemos la sustancia que tiene que ver con la esencia, ¿cierto? Esa sustancia que es lo que existe en sí mismo, ¿ya? Que yo le puedo agregar cosas, le puedo quitar cosas, que hace referencia a los accidentes, no va a cambiar, pero va a llegar un momento en el que sí va a cambiar, que va a dejar de ser. Otras cosas va a ser un cuento intermedio, ¿ya? Que si bien es lápiz en un instante, puede ser un repujador en otro, que puede ser un arma, ¿ya? Y por eso nosotros le decimos a los niños que tengan cuidado, porque enterrarse el lápiz en un ojo es un facilito. Entonces, puede ser considerada como un arma, pero deja de ser lápiz, no. En otras ocasiones sí. ¿Ya? En el caso por ejemplo, esto de que, claro, si le aplicamos calor y se derrite el plástico, ¿cierto? La tinta se sale, e incluso si aplicamos más calor, todavía el metal también va a derretirse. Sí, pues ahí cambia la sustancia, ahí deja de ser lápiz. Va a llegar un punto en el que deja de ser lápiz. Porque no se va a poder hacer ninguna otra cosa que se hacía con ese lápiz. Como, ¿cierto? Esto del pelo, como arma, como proyectil, como no sé. Súper claro, profe, gracias. Sí, van a haber momentos en el que eso va a cambiar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a ocuparlo también en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Con nosotros mismos. ¿Ven? ¿Recuerdan los ejemplos de lo que yo les decía?
Esto de que de repente, no sé, pues, la amputación de piezas de nuestro cuerpo y que nos tenemos que sacar piezas. Lo mismo, por ejemplo, no sé, pues, los dientes. Los dientes son parte de nosotros, pero si se nos caen, no vamos a dejar de ser nosotros. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la gente que no puede sonreír? Que no puede reírse porque le falta el diente de acá, ¿cierto? Entonces cuando se ríe, se le ve y la persona siente vergüenza. ¿Mm? ¿Cómo hoy día podemos solucionar, por ejemplo, este cuento de que sabemos que tenemos que hacer algo con el medio ambiente? ¿Cómo podemos mejorar también nuestra vida cotidiana? Y ahí viene este concepto de potencia, ¿cierto? Y de acto de las cosas. No sé si Víctor y Sergio quieren decir algo porque tienen las manos levantadas, o no sé si se les quedó levantada. Se me había quedado, profe. Ya. Se me había quedado la manito levantada, profe. Los demás, Patricio, Teresa, Emilia, Mayra, Jackie, Elsa, Franci, no sé si quieren decir algo, no sé si tienen alguna pregunta. Jimena, Profe, yo sí. Víctor. El ejemplo que uso en delante sobre si la persona dejaba de ser persona una vez que declaraban muerte cerebral. ¿Sí? Bueno, para mí no deja de ser persona Ya. por el hecho de que se dice que si un bebé al estar dentro del vientre de la madre, en este caso, es un ser, y al nacer, y al ver o al tomar el primer respiro de oxígeno fuera de la guata, pasa a ser persona, ¿no? Claro, precisamente esa es la discusión que se da respecto de esta situación. De hecho, por eso hablan de fechas. O sea, en qué fechas, por ejemplo, se puede hablar de persona o que generalmente, no sé, pues se centran en el, no sé, pues en el sistema nervioso, de cuándo se forma el sistema nervioso, o tiene una mente, o cuándo se le puede llamar ya vida en sí y no un simple organismo dentro del cuerpo de una persona. O sea, imagínate los alcances que tiene esta discusión, ¿ya? O sea, aplicar esto, ¿ya?, en esta esfera no es fácil. No es fácil, porque para algunos, claro, va a ser considerado como tú lo dices, Víctor, pero para otras personas lo van a considerar de una forma completamente distinta, ¿ya? Y las mismas categorías, ¿ya? Y con el argumento de causa-efecto, ¿cierto? De causa-consecuencia, lógica, ¿ya? Por eso hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo discutiendo, hay que seguir em, em, conceptualizando. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que ir haciendo es entender que los conceptos que nosotros entendemos sean entendidos de la misma forma como el otro. Porque muchas discusiones entre nosotros mismos nos pasa porque entendemos cosas diferentes. Pero en fin, eso lo vamos a ir discutiendo más adelante. Pero sí, Víctor, sí, eh, hay muchas personas que piensan de esa misma forma, muchas. Y de otras formas igual. Bueno, me imagino que es un poco complicado pensar igual que Sí, todas pues. las otras personas, así que eso va a ser me imagino yo algo que jamás nunca iremos a asimilar Claro, o puede vamos a ser. pensar igual. Sí, es una posibilidad, pero también, por ejemplo, tienes que ponerte a pensar, ya para ir terminando, porque ya la hora se nos terminó, chiquillo. Eh, Así como, por ejemplo, quizás, claro, nosotros a lo mejor no lo vamos a ver, porque estos cambios siguen, imagínense, estamos hablando de 2600 años atrás. O sea, imagínense la cantidad de personas que han pasado pensando esto. Ya. Que han pensado esto. Imagínense hoy día, ¿ya? Hoy día, ¿cómo nosotros nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nosotros lo discutimos? ¿Cómo
tratamos de generar un pensamiento común. ¿Ya? Tenemos que hacerlo, sin duda hay que hacerlo, porque a lo mejor, así como hace 2600 años atrás no se veían ciertas cosas, no se tenían conocimientos más específicos, como por ejemplo la Tierra plana, ¿cierto? Hoy ya sabemos que no es así, el mismo planeta que era el centro del sistema solar, quizás cuántas otras cosas todavía nos quedan por descubrir. A lo mejor en eso todavía futuro, ¿cierto? En esos conocimientos futuros que se van a generar, puede que ahí esto se resuelva, por visto. No lo sabemos. Lo Puede único que ser. sí que tenemos que hacer es seguir discutiéndolo, es seguir conversándolo, es seguir compartiendo, ¿cierto? Estos conocimientos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Me parece. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos, ¿ya? Nos estamos viendo Ok, para la próxima. profe, ¿Ya? buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, descansen y que estén súper bien. Un gustazo. profe. Buenas noches, profe. Adiós. Buenas Chao, chao. noches. Cuídense, cuídense. Chao. ¿Ya? Que estén bien, bien. Igual. Sí, pues Teresa, sí, sí. Chao, María Loreto. Buenas noches también.